Imaginación y creatividad. Cuando yo era pequeña, vi una vez una imagen en un libro sobre la astronomía que se titulaba Historias en el cielo. Representaba una constelación con la forma de un cisne que desplegaba sus majestuosas alas por aquel fondo azul. El libro decía: una constelación es un grupo de estrellas que juntas expresan algo, ya sea un animal, un ser mitológico, una forma, o un ser jamás visto dibujado por el propio cielo. Reflexioné mucho acerca de las figuras tanto conocidas como desconocidas que estaban formadas por las estrellas, y luego logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. En él quise representar una constelación con estrellas que insinuasen su forma. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les parecía algo único e inigualable en todo el mundo. Ellos me contestaron: ¿por qué habrá de parecerme único e inigualable puntos blancos sobre un fondo azul marino? Mi dibujo no representaba simplemente puntos blancos sobre un fondo de color azul marino. Representaba un cielo nocturno con estrellas que formaban una constelación que se parecía a un zorro. Dibujé entonces la forma del animal para que las personas grandes pudiesen comprenderlo. Siempre necesitan explicaciones. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos y que si quería observar el cielo, que cogiese un libro y estudiase sobre ello, en vez de dibujarlo y perder el tiempo. Así fue como puse a un lado mi imaginación y empecé a estudiar lo que los libros decían, dejando atrás toda mi creatividad.